Muy bien, chicas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí le escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí conectándonos para nuestra clase del día de hoy. Sí, hoy día nos toca física y bueno, vamos a entrar a un nuevo tema que es movimiento circunferencial o circular uniforme. ¿Ya? Es el tema que vamos a estar viendo hoy día. Que bueno, está, eh, como vemos ahí por sus siglas, se parece bastante a MRU, ¿no? MRU. Este es MSU. Pero bueno, vamos a ver algunos conceptos que los diferencian y los distinguen. ¿Ya? Muy bien, vamos a poner la asistencia a ver si están las tres presentes. Muy bien. Bien, y bueno, que hayan entrado temprano también. Ya, eso es importante. Muy bien. Voy a considerar ahí sus puntitos de puntualidad también. Muy bien. Carla, Daniela, Danielita. Muy bien, vamos a iniciar entonces con los conceptos del tema que tienen que ver con movimiento circunferencial. Muy bien, ¿a qué se llama movimiento circunferencial entonces? Bueno, vamos a utilizar eh, este término para referirnos a los cuerpos que se desplazan de forma circular, ¿no? Como vemos aquí, que describan un círculo en su movimiento y que además lo hagan a una rapidez o una velocidad constante, es decir, siempre lo van a hacer a la misma velocidad. En ese sentido se parece un poco al MRU, ya que en el MRU lo que hacemos es calcular una velocidad que se desplaza siempre igual, ¿no? Entonces aquí también ese detalle sí va a ser similar, también se va a cumplir aquí, ¿no? El cuerpo se va a desplazar a una velocidad constante. La diferencia es que aquí el cuerpo va a describir curvas, ¿no? A diferencia del MRU, que era un movimiento rectilíneo, que era recto. Aquí van a ser curvas las que el cuerpo va a realizar, como observamos aquí en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una pelotita sujeta mediante una cuerda, ¿no? Y da vueltas, vueltas y vueltas, entonces el movimiento es circular, ¿no? El cuerpo describe entonces trayectorias circulares, ¿no? Se va a avanzar por medio de segmentos de circunferencia o arcos, ¿no? También los llamamos arcos, formando un ángulo, ¿no? Alrededor. Entonces, estos movimientos son movimientos curvilíneos, como observamos aquí también los ejemplos de la parte de abajo, ¿no? Esta pelotita gira de esta forma, y hay una pita que la contiene, digamos, ¿no? Esta pita contiene ahí su movimiento, en el cual gira, pero la pelota describe esa trayectoria. También lo podemos ver en poleas. Tenemos aquí una polea que va girando, y al conectarse con otra, provoca que también esta se mueve de la misma manera, de forma circular, ¿no? Muy bien, esto nos va a permitir hallar algunas relaciones que luego nos permitirían entender un poco también el movimiento de los planetas, ¿no? Y también el modelo atómico. Tanto en el movimiento de los planetas como en el modelo atómico, se toma como base algunos de los conceptos que vamos a ver ahora en el movimiento circular, ¿ya? Muy bien, ¿qué elementos tenemos entonces aquí en este movimiento? Vamos a observar varios. Por ejemplo, el radio de giro. El radio de giro va a ser el segmento que va desde el centro hasta el objeto que tenemos, ¿no? Que se está moviendo, ¿no? Es como en un círculo, siempre va a ser el mismo radio. Aquí también, por ejemplo, sería R, ¿no? El mismo radio que aquí, aquí. Luego tenemos el desplazamiento angular. El desplazamiento angular va a ser el ángulo que describe, ¿no? Cuánto se ha movido el cuerpo. Va a ser un ángulo, en este caso, que además se va a medir en radianes, ¿ya? Eso sí tenemos que tener en cuenta. Siempre se mide en radianes. Si queremos medir entonces una vuelta completa o una revolución, también se le llama así, esto va a corresponder a 2 pi radianes, ¿no? Haciendo la conversión de un sistema a otro, una vuelta o revolución, entonces mide 2 pi radianes, ¿ya? Luego tenemos la longitud de arco. La longitud de arco es el pedazo de circunferencia que el cuerpo se va a mover, ¿sí? Se mide en metros. Y finalmente la rapidez tangencial, que va a ser la velocidad
que se va a mover en ese tiempo, ¿no? En un tiempo establecido. Entonces, tenemos algunas fórmulas primeras. S es igual a teta por R. No sé si recuerdan en trigonometría, ustedes estudiaron sectores circulares, y ahí había una fórmula que era longitud del sector circular, ¿no? L es igual a teta por R, ¿no? Es una forma de trigonometría. Lo único que hacemos aquí es cambiar la L por la S, ¿no? Cambiamos la L por la S y tenemos S es igual a teta por R, ¿sí? Entonces es la misma fórmula en realidad, solamente hacemos ese cambio. Ese es para hallar la longitud del arco. Luego, para hallar la velocidad, ¿qué hacemos? Dividimos. Pues dividimos la longitud del arco entre el tiempo, S entre T. Y al hacer esa división obtenemos la rapidez o velocidad tangencial, que va a ser un tipo de velocidad en especial, ¿ya? Va a ser la velocidad que el cuerpo demuestra en ese punto con respecto a la circunferencia, ¿no? En este punto el cuerpo presenta una velocidad. Si sigue avanzando, por acá va a presentar otra velocidad. Esa va a ser la velocidad tangencial, ¿no? Pero también tenemos otros conceptos como rapidez angular. La rapidez angular se mide ya en función del ángulo que va a describir el cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo entre el ángulo entre el tiempo. El ángulo entre el tiempo, ¿ya? Esa va a ser la forma de calcular. Entonces, aquí ya no interviene la distancia que recorre, sino sencillamente el ángulo, ¿ya? El ángulo. Muy bien. Luego tenemos el periodo. El periodo va a ser el tiempo empleado entre el número de vueltas, ¿no? Para una vuelta, entonces el tiempo va a ser, o el periodo, perdón, va a ser el tiempo que emplea en una vuelta, ¿ya? Y luego tenemos la frecuencia que va a ser la inversa del periodo. La frecuencia vendrá a ser el número de vueltas entre el tiempo empleado. Hay una relación entre estas tres y esa relación se expresa mediante esta fórmula, ¿eh? Esta letra no es W, sino es más bien omega, es una letra griega, ¿ya? Omega va a ser igual a teta entre el tiempo, o también sabemos que para una vuelta, esta relación es para una vuelta, ¿no? Para una vuelta podemos afirmar que el tiempo va a ser igual que el periodo, t, y que el ángulo sería 2pi, ¿no? Entonces, para una vuelta, omega es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? Bueno, parece W, pero es omega, ¿no? Esto se cumple para una vuelta, pero es una relación que podemos utilizar siempre que sea necesario. Muy bien. También podemos observar la relación entre la rapidez tangencial y la rapidez angular, ¿ya? Esa es una relación que podemos utilizar en algunos casos, nos va a ser útil. La velocidad lineal o tangencial va a ser igual a omega, la rapidez angular, por el radio, ¿ya? Y tenemos también la aceleración centrípeta, que es la aceleración centrípeta, va a ser un tipo especial de aceleración, ¿ya? Que va a señalar al centro. Digamos, la aceleración centrípeta es la fuerza que mantiene al cuerpo girando hacia el centro, ¿no? Sabemos que la velocidad impulsa el cuerpo hacia afuera de la trayectoria. Pero la aceleración centrípeta proviene de una fuerza que más adelante vamos a ver es la fuerza centrípeta. Es una fuerza que jala hacia adentro al objeto. Entonces, como va hacia adentro del objeto, ya no se sale, pues, ¿no?, de su trayectoria, sino que sigue girando indefinidamente. Entonces ahí tenemos la formulita de la aceleración centrípeta. Bueno, no se preocupen, vemos que hay bastantes fórmulas, no se preocupen por usarlas todas. Lo más importante es que reconozcamos las principales. Por ejemplo, las principales aquí vienen a ser estas de acá, estas dos, ¿sí? Luego también tenemos esta de acá, también es una de las principales, ¿ya? Concepto de rapidez angular. Luego la relación, digamos, aquí más importante sería omega igual a esta de acá, ¿no? 2pi por la frecuencia, relacionar la frecuencia, ¿sí? Y bueno, finalmente aquí está aquí, ¿no?
Sería la más importante. La aceleración centrípeta la vamos a usar en ciertos casos especiales. No lo vamos a usar muy continuamente. Vamos a ver los ejercicios entonces ahora sí para ver cómo vamos aplicando cada una de las fórmulas que hemos visto. ¿Ya? Como ya varias veces les he recomendado, sería bueno que hagan para este capítulo también su formulario, cosa que así pueden ir teniendo a la mano sus fórmulas conforme hagamos los ejercicios, ¿no? Conforme ustedes resuelvan sus problemas. Entonces vamos a ver aquí qué tenemos. Me dicen, número 1, si las llantas de un automóvil tienen una frecuencia de 120 RPM, calcula la rapidez angular de dichas llantas. Están dando entonces aquí la frecuencia. Vamos a ver. Ya. Ya, Daniela me dice que tiene problemas con la señal. Ya, Daniela, no te preocupes. Igual estamos grabando la clase, pues la puedes ver poco a poco. A ver, vamos a ver. La frecuencia me dice entonces de 120 RPM. Pero vamos a poner los datos por acá. Frecuencia de RPM, o sea, 120 revoluciones por minuto. Ya está. Me piden calcular, este es el dato que me dan, ¿no? Pero me están pidiendo calcular la rapidez angular. La rapidez angular sería omega, ¿no? Esto me están pidiendo. Muy bien, ¿cómo puedo calcular la rapidez angular? Tenemos que recordar lo siguiente. Para calcular la rapidez angular podíamos utilizar distintas fórmulas, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, esta de aquí. Omega es igual al ángulo entre el tiempo, ¿no? Esa era una de las que podíamos usar. Pero aquí no me están dando ni el ángulo ni el tiempo, ¿no? Entonces, si no me dan ni el ángulo ni el tiempo, como que no me va a servir mucho esa fórmula. Sin embargo, hay otra que sí me puede servir. ¿Cuál es la otra? Otra que incluya la frecuencia. Vamos a ver entonces cuál era. Recordando un poco. Esta de acá, de la derecha, ¿no? ¿Se fijan? Omega es igual a 2pi por f, que f sería la frecuencia. Pero la frecuencia expresada ¿de qué forma? De la forma que está acá, el número de vueltas entre el tiempo. Entonces tengo que expresar a la frecuencia de esa forma, número de vueltas entre el tiempo, para poder aplicar la formulita que hemos visto. Entonces vamos a anotar la fórmula. Esta no me va a servir mucho, voy a anotar la otra. 2pi por f, esa sí me va a servir. Pero necesito expresar la frecuencia como el número de vueltas entre el tiempo. Entonces acá será f. F es el número de vueltas n entre el tiempo, t. Esa es la forma como tengo que expresar. Vamos a expresar así entonces la frecuencia. Tenemos que traducir esta cosa de RPM. Ahora yo le pregunto, ¿qué significará RPM? A ver, ¿alguien sabe qué significará RPM? ¿Alguien? No me vayan a decir red privada Movistar, por si acaso, ¿eh? Me van a meter a Movistar ahí. No tiene nada que ver con Movistar, por si acaso. RPM. RPM va a significar, nadie, ¿no? Revoluciones por minuto. Ya, eso va a representar RPM, revoluciones por minuto. Entonces vamos a convertir esto, vamos a convertirlo para ver qué me queda. Una revolución es una vuelta, ¿no? Entonces es como si yo dijera 120 vueltas, ¿no? Fíjense que aquí yo en la fórmula de frecuencia estoy buscando eso, el número de vueltas. Número de vueltas 120 entre el tiempo. Y el tiempo es un minuto. Pero un minuto, ¿cuántos segundos son? 6, Un minuto, 60. 60, claro, 60 segundos. 60 segundos, así es. Entonces, 120 entre 60 segundos, dividiendo eso será, sobre el 0, sobre el 0, 2, 2 entre 6, 2. 2, así es. Mi frecuencia sería 2, y aquí el segundos está abajo, ¿no? Dividiendo. Es como si me quedara 1 entre, perdón, 2, claro, es como si quedara segundos a la menos 1.
que me queda en la parte de abajo. Pero bueno, la frecuencia se va a expresar en otra unidad llamada hertz. ¿Ya? 2 hertz. O sea, cuando me queden los segundos en la parte de abajo dividiendo y arriba no tenga nada, ¿ya? Este valor se convierte en hertz. ¿Ya? Que solamente se utiliza para frecuencia, no se utiliza para otra cosa. ¿Ya? La clave es dividir el número de vueltas, 120, entre el tiempo, que era 1 minuto 60 segundos. ¿No? Entonces 120 entre 60, 2. Ya tengo el F, entonces ahora sí puedo hallar el omega. ¿No? Rapidez angular. Rapidez angular será 2pi por F. ¿Cuánto es F? F es 2. ¿No? Entonces ahí será 2 por 2. 4 4. 4pi. 4pi Y esto se mide en radianes por por segundo. segundo. Ya, eso sí por hay que segundo. familiarizarnos con las unidades del movimiento circular. ¿Ya? La rapidez o la velocidad angular se mide en radianes por segundo. ¿Ya? Así es. Entonces solamente estamos aplicando las formulitas que hemos visto. Vamos a ver el 2, a ver si es un poco más fácil. Una polea de radio 0,5, vamos a anotar los datos. Radio 0,5. Gira con velocidad angular de 120 RPM. Ahora me está dando la velocidad angular en esa magnitud. Calcula la velocidad lineal de un punto periférico. Se me están pidiendo V. Entonces había una fórmula que reunía a los tres, ¿se acuerdan? V es igual a... ¿Cuál es la fórmula? A ver, vamos a recordarla. Esta de acá. Ahí está, ¿no? La que está acá. V es igual a omega por R, ¿no? Así es. Entonces, esa, omega por R. Pero el omega, como hemos visto en el ejercicio anterior, se expresa en radianes por segundo, no se expresa en RPM. ¿No? Entonces tengo que convertir eso. Eso tengo que convertirlo. Pero vamos a mover esto un poco más acá. Ahí está. Voy a tener que convertir entonces ese omega en radianes por segundo. Ya, esta es la fórmula, pero todavía me falta convertir esto. Entonces tenemos que hacer esa conversión. Vamos a poner acá una línea divisoria. Primero vamos a convertir el omega. Entonces será omega es igual a 120 RPM. Otra vez, como dijimos, RPM es revoluciones por minuto. Entonces podemos hacer esto, fíjense. En vez de poner RPM, vamos a poner revoluciones, rep, sobre minuto. ¿No? Ahora, si bien es cierto, podríamos hallar primero la frecuencia y después hallar el W, la rapidez angular. Podríamos hacerlo así, pero nos vamos a demorar un poco más. Vamos a hacerlo más rápido. ¿Cómo hacemos más rápido? Hay que recordar lo siguiente. Una revolución o una vuelta, ¿a cuánto era equivalente en radianes? Porque el omega se mide en radianes, ¿no? Entonces, una vuelta o una revolución, ¿a cuánto era equivalente? ¿Se acuerdan? ¿A cuántos radianes? Eso lo vimos al iniciar nomás. 2pi. Claro, 2pi, así es. Es una vuelta completa en radianes. Entonces, para no hacer tanto proceso, vamos a cambiar esa expresión revolución por 2pi. Entonces, al final tendremos omega es igual a 120 por 2pi sobre minutos. Y minutos lo podemos cambiar a... 60 segundos. Segundos. Exacto, 60 segundos. 60 segundos. Y ahora podemos hacerla... Aquí era 2pi radianes, no, me falta poner radianes. Ahora podemos hacer la simplificación. Se va el 0, se va el 0, se va el 6, sexta 1, sexta 2, ¿no? Claro, sexta.
Me va a quedar omega es igual a 2 por 2 pi. 4 4pi 4 pi radianes por segundo. segundos. segundo. Ese valor de 4 pi ahora lo podemos reemplazar al otro lado, ahora sí. Entonces acá será V es igual a 4 pi por R, y aquí mi R vale 0,5. 5. 5. 0,5. Ya está. Multiplicando eso tenemos 4 por 0,5. Y eso será 2, ¿no? 4 por 0,5, 2 pi. 2pi Metros por segundo. metros por Claro, en el caso segundo. del V, como es velocidad lineal, sí va a ser metros por segundo. Y esa será mi respuesta. Así es, chicas. ¿Sí? Muy bien, otra vez, todo es fórmulas, ¿no? Aquí en física todo es fórmulas. Entonces, como ven, hay que recordar las fórmulas, hacer los cambios, las conversiones necesarias. Aquí lo que hemos hecho es RPM, lo hemos convertido, ¿no? A revolución, a radianes por segundo. Entonces, a veces es necesario hacer esas conversiones, ¿no? Esas equivalencias como esta para poder simplificar el proceso. Muy bien, vamos a ver algunos ejercicios más. Esta la solución también. Ahí está, 3 y 4. A ver, una partícula que está girando con MSU tiene una rapidez angular de 4 radianes por segundo. ¿Qué ángulo en radianes habrá girado en un minuto? Anotamos los datos. Rapidez angular, 4 radianes por segundo. ¿Qué ángulo, o sea, me piden el teta, habrá girado en un minuto? O sea, tiempo acaba de ser un minuto. Un minuto. Ya está. ¿Cuál era la fórmula que puedo aplicar aquí entonces? Aquí puedo aplicar la fórmula del omega, ¿no? ¿Cuál era la fórmula del omega? ¿Se acuerdan? Omega es igual a ángulo entre tiempo, ¿ya? Tiempo. Claro, entre tiempo, ángulo entre tiempo, no se olviden. No está muy complicada esa formulita. Ajá, nada más. Ahora reemplazamos los datos. Tengo aquí que el ángulo vale 4. Entonces de frente, perdón, el omega vale 4. Entonces de frente ponemos 4. Es igual a el ángulo teta, que no sé cuánto vale, sobre tiempo. Pero el tiempo está en minutos. Tengo que convertirlo a segundos. Convirtiéndolo a segundos será 60 segundos. 60 segundos. 60. Ya está. Ahora el 60 está dividiendo. Pasa a multiplicar, ¿no? Multiplicar, ajá. 240 radianes. Claro, entonces haciendo la multiplicación, el ángulo me va a salir 240 radianes, ¿no? Ese sí está papayita. Está, ¿ya? Solamente era cuestión de aplicar una fórmula, ¿no? Nada más. Ya está. A ver la 4. Una partícula con MSU gira a razón de 36 metros por segundo. Fíjense que acá metros por segundo, ¿a qué velocidad estará hablando? ¿Velocidad angular o velocidad lineal? Lineal o tangencial. ¿Cuál será? ¿El V o el omega? V. Claro, El V. exacto. Velocidad lineal o tangencial, ¿no? V, entonces, velocidad lineal es igual a 36 metros por segundo. Calcula su rapidez angular. Me están pidiendo el omega. Omega es rapidez angular. Y el ángulo, calcular el ángulo también me están pidiendo. Tampoco sé cuánto vale. Que gira en 10 segundos. Ah, ya el tiempo es 10 segundos. El radio de la trayectoria es 12. Ah, ya también me dan el radio. El radio es 12. 12 metros. Ya está. Muy bien, a ver, ¿qué fórmulas podemos utilizar? ¿Qué fórmulas podemos usar? Había una que incluía el V, ¿no? ¿Se acuerdan? V es igual a omega Radio. por radio, exacto.
omega por R, o W por R, ¿no? Parece W es omega. Ya está. Claro, de aquí yo puedo calcular el omega entonces, ¿no? Y luego con ese Ajá. valor puedo aplicar la otra fórmula para calcular el ángulo. ¿Cuál es la otra fórmula? Omega es igual a ángulo sobre tiempo. Tiempo. Exacto. De esa forma. Entonces aplicamos esas dos. Muy bien, vamos a aplicar la primera entonces. Será V36 es igual a omega. Omega vale, no sé cuánto vale omega. Por 12. El radio que vale 12. Claro, entonces el radio está multiplicando, pasa a dividir. 36 será 3 entre 2. radian. 3 radianes por segundo. Claro, mi omega entonces será 3 radianes. Por segundo. 3 radianes por segundo. Exacto, esa va a ser la respuesta. Entonces ya tengo la primera parte. El omega. Ahora me falta solo el ángulo. Reemplazamos aquí entonces, en vez de omega pondremos 3. Será igual a el ángulo entre el tiempo es 10. Y el 10 pasa a multiplicar, pues, ¿no? 3 por 10 será Sería 30 30 radianes. Exacto. Y esa vendrá a ser mi respuesta. ¿Sí? Nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿Difícil? No está muy complicado, ¿no? La idea es tener cuidado nomás con los datos que me van dando y según eso ir aplicando al ejercicio para hallar lo que queremos, ¿no? Aplicar la fórmula correcta también, que tener cuidado con qué fórmula vamos a usar. ¿Ya? Pero como ven, no hay mucha complicación. Vamos a ver un caso más. Tenemos, creo que hay un ejemplo más por ahí. Está en la solución también. Ahí está, 5. A ver, dices, desde una altura de 80 metros se suelta una piedra sobre un punto X. Se supone que este acá es el punto X. Acá, X, ya está. Perteneciente a la periferia de un disco de 60 RPM. Fíjense esta expresión, 60 RPM. Lo podemos entender como velocidad angular, ¿no? Velocidad angular. Esta es la altura, 80 es la altura H. Desde acá hasta acá, ¿no? Cuyo radio es de 10 centímetros. Acá está el radio, R. Si la piedra es soltada justo cuando el disco empieza a girar, ¿qué distancia separa al punto X y la piedra cuando está choca con el disco? O sea, supongamos que, a ver, me están dando el radio no lo había puesto, el radio desde acá hasta acá, ¿no? Claro, esa distancia. Ya, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, ¿no? Supongamos que se suelta la pelota. Mientras la pelota va cayendo, el disco empieza a girar. Supongamos que el disco llega a girar exactamente la mitad. Es decir, avanza así, ¿no? Como dice la flechita hacia allá. Pero llega exactamente a la mitad. O sea, eso significa que el punto X vendría a estar exactamente al otro lado, ¿no? Al lado opuesto. Entonces ahí, cuando la pelota llega acá, tendríamos una distancia de 2 radios, ¿no? Radio acá y por acá también habría otro radio. Más o menos eso es lo que me están pidiendo calcular. ¿A qué distancia va a estar el punto X cuando la pelota caiga? Entonces tenemos que ver en cuánto tiempo caerá la pelota y en ese tiempo cuánto recorrerá el disco. ¿Sí? Espero me estén entendiendo. Si no me entienden, pregúntenme. ¿Ya? Entonces tenemos que ver eso. A ver, ¿qué calculamos primero? ¿El tiempo o la velocidad? Vamos a calcular el tiempo primero, ¿ya? ¿En cuánto tiempo va a caer la pelota? Vamos a ver.
Vamos a hacer aquí una línea divisoria. Dos cosas tenemos que calcular. Primero el tiempo y cuánto tiempo va a caer. Y luego en ese tiempo cuánto va a recorrer el disco. Algo así. Entonces, el tiempo de caída, ¿cómo lo calculamos? Por caída libre. ¿Se acuerdan de caída libre? Teníamos ahí datos, la altura. Ya sabemos que este es R. Había una fórmula que me decía, la altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos, ¿se acuerdan, no? Un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. Espero que se acuerden de esa fórmula. Muy bien, ¿la altura cuánto es acá? La altura es de 80. 80, exacto, 80. 80 es igual a velocidad inicial es, se suelta, ¿no? O sea, 0. 0, exacto. 0 por el tiempo, no sé cuánto vale. 10. Más, porque es en caída. El tiempo no sabemos todavía. Un medio por la gravedad sí sabemos que es 10. 10 metros por segundo cuadrado, ¿no? Que le faltó el cuadrado. Ajá. Por el tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Entonces, 0 por tiempo se va, pues, ¿no? 0. Aquí le puedo sacar mitad, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Me queda entonces 80 es igual a 5 t cuadrado. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir. 80 entre 5. Tenemos que dividir ahí, ¿no? 80 entre 5. Y eso me da, creo que 16. 12. 16, ¿ya? Sí, dividan bien, dividan bien. 16 me va a dar. Y luego este cuadrado pasa como raíz, ustedes ya saben, ¿no? Raíz de 16 y raíz de 16 es... 4. Claro, mi tiempo acá será 4. 4 segundos. Quiere decir que va a pasar 4 segundos hasta que la bolita caiga. Hasta que la bolita llegue acá, ¿no? 4 segundos el tiempo. Tiempo, 4 segundos. Entonces, ahora la pregunta sería, en esos 4 segundos, ¿cuánto va a recorrer el disco? ¿Hará una vuelta? ¿Hará media vuelta? Fíjense que si hace vuelta. si hace vuelta completa, fíjense que si hace vuelta completa, o sea, si llega a completar toda su vuelta en 4 segundos, el X estaría en el mismo punto donde empezó, ¿no? Entonces no habría ninguna distancia, estaría justo donde está la pelota, ahí estaría el X. Vamos a ver si pasa eso, ¿no? Para ello hacemos aquí la línea divisoria y vamos a calcular ahora cuál es la velocidad del disco. Entonces tenemos velocidad angular es igual a, bueno, por el dato, 60 RPM. Ese es el dato. Ahora, eso lo podemos descomponer, ¿no? 60, el RPM lo descomponemos en revoluciones sobre minuto. Y eso me dará 60 revoluciones. ¿Cuánto vale un minuto? 60. 60 segundos. Así es. Entonces, fíjense qué pasa. ¿Se va el 0? Se va el 0. Sí. Se va el 6. Al Queda final, 0. bueno, no me va a quedar 0 exactamente, sino más bien 1, ¿no? Una revolución por segundo. O sea, eso significa que el disco da una vuelta en cada segundo. Entonces, si da una vuelta en cada segundo y pasan 4 segundos, ¿dónde se encontrará el disco cuando pasen esos 4 segundos? ¿Estará o no estará en la misma posición que la que empezó? ¿Estará o no estará? Fíjense, en un segundo va a avanzar esto. En 2 segundos va a avanzar esto. En 3 segundos va a avanzar esto. Y en 4 segundos va a avanzar esto. ¿Está en la misma posición o no?
¿Sí o no? Por cada segundo avanza una vuelta, me dice. Entonces ya, pues, ¿no? En un segundo avanza 1, 2, 3, 4 vueltas. Es decir, cuando pasen los 4 segundos, el disco habrá dado 4 vueltas. Y el punto X, que es el que estamos buscando nosotros, o sea, este punto X de acá, estará en el mismo lugar donde empezó. ¿Sí? Ponemos acá el punto X. X estará donde empezó. Vamos a poner acá. Luego de 4 segundos. ¿Por qué donde empezó? Porque justo por cada segundo hay una vuelta. Entonces, por 4 segundos se habrán dado 4 vueltas. El X estará donde empezó. Entonces, a mí me preguntan, ¿qué distancia separa el X al punto X y la piedra cuando ésta choca? Cuando ésta choca, vamos a poner por acá, respuesta. Cuando la piedra choque, la distancia entre la piedra y el punto X, o la distancia hasta el punto X, será de igual a 0. Hasta el punto X, ¿no? ¿Sí? Esa va a ser mi distancia.